una familia donde los principios cristianos eran muy firmes. Mi padre era un religioso, sí, venía a las reuniones, también tenía un llamado a la predicación, pero su vida era una vida religiosa. Era como decir ahí en el barrio, qué bien que habla este hombre, pero su casa es un desastre. Su casa no le acompaña en el testimonio. Así era mi papá. Y yo crecí en esa familia. Mi madre era una alcohólica. Mi madre era una mujer que ya el vino, ya la caña, ya el aguardiente, ya todas las bebidas blancas más fuertes no le hacían efecto. Tenía que tomar alcohol curativo, aquel alcohol que nos ponemos cuando necesitamos curarnos algo. Eso era lo que bebía mi mamá. Entonces mi papá salía a hacer sus recorridos, a hablar de Cristo, a hablar de Dios, pero llegaba en mi casa y salía corriendo a comprarle alcohol a mi mamá, a comprarle alcohol para darle porque mi mamá temblaba, se ponía a temblar porque no podía estar si no tomaba alcohol. Mi mamá trabajaba y en los lugares donde ella trabajaba, muchos de sus patrones sabían y descubrían que ella llevaba una botella con algo para beber. Entonces un día le hicieron, miren el grado de alcoholismo que tenía mi mamá, que un día un patrón le cambió y le puso querosén. Le puso querosén en la botella. Y mi mamá, desesperada, llegó un momento de la hora del trabajo donde se hacía sus escapadas y se fue, abrió su cartera y agarró y se tomó el querosén. Cuando se dio cuenta que era querosén, ya estaba adentro. Mi mamá se encendió en una furia terrible que casi estranguló, casi mató a ese hombre. Eso fue un poco para que sepas de qué familia vengo, pero no quiero que te asustes. No quiero que te asustes. ¿Sabes por qué? Porque me han tocado a mí vivir esa niñez. Me tocó vivir ahí en esa casa. Y yo no quería saber nada de estar en esa casa. Deseaba lo más pronto posible alejarme de esa casa. Deseaba lo más pronto posible alejarme de mi familia. Porque no me identificaba con ellos. No me identificaba con ellos. Un día fallece mi papá cuando yo tenía 10 años. Mi mamá totalmente ofrecida y entregada al alcohol. Entonces tuve que tomar una decisión. Pasados los 10 años más o menos, recibí una invitación para irme a Buenos Aires, a alguno de mis parientes, hermanos, y no dudé. En ese tiempo había tren, entonces no dudé, le dije chao a mi mamá, le dije chao a mi otra hermana que andaba por ahí, y partiendo casi pasando los 11 años, me fui de mi casa. Me fui de mi casa. Y ahí empezó otra vida, empezó otro momento, otra etapa. Empezó realmente el verdadero infierno. ¿Por qué? Porque todo lo que yo carecía dentro de mi casa, todo lo que yo no tenía dentro de mi hogar, amor, cariño, todo lo que me faltaba dentro de mi casa, todo lo que yo no podía obtener dentro de mi hogar, fue sembrando y fue echando raíces en mi corazón hasta volverme un hombre, un joven, un adolescente violento, lleno de odio, lleno de amargura. Y entonces tenía que canalizar esa fuerza, tenía que canalizar ese odio, tenía que buscar algo para poder canalizar todo ese odio hacia la sociedad, porque yo vi mi casa desboronarse, hacia la iglesia, porque yo vi a mi padre vivir una religión. Entonces yo no quería saber nada. Oía hablar de Dios, oía hablar de Jesucristo, oía hablar a las personas, veía que iban a la iglesia y me reía de ellos. Los provocaba, me burlaba, decía estos están locos, pero no sabía que esos serían los 15 años más terribles de mi vida. Porque empecé a juntarme con personas peligrosas. Empecé a juntarme con chicos que también estaban en la misma condición que yo.
Nada podía contener esa brutalidad, nada podía contener ese odio, nada podía contener eso. Necesitaba algo realmente grande, necesitaba algo realmente poderoso, necesitaba algo realmente efectivo para poder sacarme de ese lugar, para poder cambiar mi identidad, para poder cambiar mi destino. Necesitaba realmente algo grandioso, glorioso, sobrenatural para cambiarme. En esos 15 años que duró de los 10, 11 hasta los 25, no hubo droga la cual no pude probar. Empecé fumando marihuana por fumar, ni siquiera cigarrillo de tabaco fumaba, sino que directamente empecé por esa rebeldía que había en mi corazón. Y cuando yo observaba la juventud que hay acá, observaba a los que están acá, las caras, los rostros, y decía, qué privilegio que tienen, qué privilegio que tienen. Algunos de 11, 10, 12, 15 y más, qué privilegio que tienen de poder estar en un tabernáculo santo, de poder venir a las aguas de Dios, de poder estar aquí en donde este maravilloso momento, crucial momento de la historia, no es una casualidad. Si Dios te trajo hasta aquí, si Dios te tiene aquí, si Dios te puso en este lugar, es porque Él cuenta contigo a partir de estos 40 años que vienen por delante. Es porque Dios tiene un plan contigo a partir de estos 40 años que vienen por delante. Yo le decía a Pablo que hace unos meses atrás, en diciembre, cumplí mis primeros 40 años. Y yo los dividí en 3 etapas. 10 años que fueron esos 10 años que pasé en mi casa. Después 15 años en el infierno, caminando con la droga, caminando con el vicio, siendo destrozado, despedazado por el pecado y por la maldad, siendo engañado y dejándome engañar por todas las cosas que este mundo ofrece. Y los últimos 15 años hasta hoy, que el Señor me encontró, que el Señor me encontró. Cuando ya parecía que no había solución, después de haber probado con la cocaína, de haberme empobrecido, porque también intenté entrar en el tráfico, porque pensaba, bueno, ahora voy a poder sustentar mi vicio vendiendo, obteniendo la cocaína y vendiendo. Pero una persona descontrolada, una persona viciosa, una persona que está endemoniada, tomada por completo por esas fuerzas espirituales de maldad, no mide las consecuencias. Entonces yo tenía a todo un batallón del primer rango de traficantes que andaban detrás mío. Imagínense, el primer rango de traficantes, aquellos que están totalmente descartados, aquellos que también son viciosos, aquellos que también son los soldados del tráfico. Ellos todos andaban detrás de mí porque yo consumía, pero no les pagaba. Entonces ellos buscaban encontrarse conmigo para poder cobrarse. Estaba llegando a un límite en la vida, como les pasó a estos hombres, a estas historias reales que contó mi esposa. Personas que llegaron a un límite. Llegaron a un límite como tal vez tú llegaste a un límite. Como a lo mejor vos llegaste a este retiro con la esperanza, con la posibilidad de algo, con la expectativa de que algo ocurra en tu vida. Como vos llegaste a este retiro con la expectativa de que Dios te hable, no sé, pero algo tiene que pasar en mi vida. Ya no quiero seguir así. Todos llegamos a ese punto. Me tocó llegar a ese punto en donde dije, bueno, ya nadie sabe de mí, nadie conoce de mí, mi familia no sabe nada de mí, mi madre seguramente que estará ya enterrada, muerta por el alcohol. Entonces dije, voy a terminar con mi vida.
Después de andar de una ciudad a otra, de una provincia a otra, me quedé en Corrientes capital en último tiempo y entregué todo lo que tenía, todo lo que tenía. Dormía un rato en el San Marcos, otro rato dormía en el Bajo Pujol, otro rato dormía en algún departamento. Andaba así por la vida, hasta que un día me encontraron los traficantes y vinieron a encontrarse conmigo, a buscarme. Ese día dije, mi vida no vale nada. Si la vida de ellos no vale, la mía menos. Mi vida no vale nada. Voy a solucionar este problema. Le voy a ahorrar un problema a mi familia, le voy a ahorrar un problema a la sociedad, le voy a ahorrar un problema a todos. Voy a tomar la decisión de quitarme la vida. Y fue así que salí corriendo, me escapé por una ventana, mientras que los muchachos de gorrita estaban ahí esperándome en la sala donde yo vivía. Me escapé por la ventana y corriendo por esa avenida 3 de Abril me iba rumbo al puente porque se me había metido una imagen y una idea de que tenía que tirarme en ese puente. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo para terminar con todo, para acabar con todo. Y pensaba mientras iba para allá, tus colegas, tus amigos, los que fueron al colegio primario con vos, hoy ya son abogados, hoy ya son escribanos, hoy ya se han recibido, ya tienen una formación, ya tienen trabajo y vos no sos nada, vos no sos nadie. Entonces terminé con esto. Y me iba rumbo a ese puente. Y pensé dentro de mí, dije, bueno, si los gendarmes que están ahí no me ven, seguramente que tengo que tirarme. Y para colmo de males, pasé por al lado de los gendarmes y no me vieron. No me vieron. Entonces dije, sí, realmente tengo que tirarme. Miro hacia atrás y veo que los gendarmes conversaban entre ellos, pero yo pasé al lado de ellos y no me vieron. Entonces, llegué a una punta. Y cuando estoy llegando a una punta, aparece una persona, un enviado de Dios. Hasta el día de hoy no sé su nombre, no sé si continúa con vida. Yo creo que ha sido un ángel del Señor que me acompañó, me siguió hasta ese momento y a la hora de tomar la decisión me dijo, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas porque hay un Dios. Hay un Dios que tiene un amor más grande que todo este mundo entero. Hay un Dios que está tan apasionado por vos, está tan loco por vos, está tan desesperado para que no lo hagas. Y cuando me dijo eso, es como que volví a pensar y dije, tiene razón, ¿por qué lo voy a hacer? Esa persona me llevó a su casa, me dio de comer, me pagó el pasaje para volver a mi ciudad natal, Paso de los Libres, y me dijo, anda, que tu madre te está esperando. Y yo empecé a vivir horas decisivas porque cuando está por nacer, las mamás que están acá ya saben cuando el nene se está acomodando, la nena se está acomodando y se está viniendo y parece que ya es ahora y es en un momento más. Las mamás lo saben bien. Entonces comienza a vivir horas específicas, horas cruciales. Así me estaba pasando a mí, empecé a vivir horas cruciales. ¿Por qué? Porque estaba a punto de morir a mi vieja vida y estaba por comenzar una nueva vida. Iba a nacer, pero ya no en esa naturaleza que hablaban esta mañana, sino que en la naturaleza en la que Cristo Jesús la recuperó para cada uno de nosotros. La naturaleza que es hecha por el Espíritu del Señor, aquel que nace de las aguas y nace del
del Espíritu es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasan y siguen pasando y van a continuar pasando. Y la presencia del Señor va a estar siempre con aquellos hijos maravillosos. Así dice la palabra del Señor en San Juan, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio autoridad, les dio potestad de ser hijos de Dios. De ser hijos de Dios. Cuando llegué a Paso de los Libres, esperaba encontrar una mujer en el peor estado. Pero cuando llego, ya veo que las cosas habían cambiado. La miseria, los árboles mal cortados, todo lo que había en el frente de mi casa ya no estaba. Había un muro lindo, había el reflejo de una nueva vida, había las características de una persona que le había llegado el reino de Dios a su casa, a su vida. Y cuando llego en mi casa y espero encontrar a mi mamá en esas condiciones, pero voy mirando que las cosas han cambiado porque 15 años atrás me había ido. Entonces sale una mujer llena de vida, llena de vida. Hoy tiene 80 años mi mamá, llena de vida, y me abraza y me dice: hijo mío, y me recibe. Y le digo: mamá, estás viva, estás bien, pero que se te ve tan bien. Y me dice: lo que pasa es que Jesucristo vino a mi casa. Jesucristo llegó a nuestra casa. Y he tomado una decisión, he nacido de nuevo realmente. Atrás quedó la religión, atrás quedó todo. Y Jesucristo me libertó del poder del alcohol. Y yo decía: mamá, yo vengo así en estas condiciones. Vengo escapándome, vengo corrido. Hubo una persona que me ayudó y me habló de vos y me habló de Dios. Y me dijo: vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, acá a la vuelta está la iglesia del pastor Romero. Vamos a la iglesia. Vamos, mi hijo, porque si esto lo ha permitido Dios, es para vida, es para vida. Entonces a la noche fuimos a la iglesia y estaba ahí el pastor Romero predicando y estaba enseñando sobre una nueva vida. Estaba hablando del poder de Cristo Jesús. Estaba hablando de que tenemos un Padre, que tenemos un Padre celestial, de que también es Dios todopoderoso. Y estaba diciendo de que tiene un hijo que se llama Jesucristo, que también tiene las mismas características que su Padre. Es alguien apasionado, es alguien que está totalmente entregado por vos, por mí, por toda la humanidad. Y decía que todos aquellos que le reciben, todos aquellos que le dan una oportunidad, todos aquellos que desean cambiar, Él le da una nueva identidad. Él le da una nueva identidad. Y yo luchaba ahí en mi asiento, y estaba como atado, estaba como encadenado. Pero llegó un momento en donde declaró la palabra y dijo: Jesucristo es vida y vida en abundancia. Entonces dije: es esa vida la que quiero. Ya no quiero más estar así, ya no quiero más andar dependiendo de los químicos. Ya no quiero más correr y golpear a la gente y lastimar a la gente para robarle, para sacarle, para poder ir a comprar drogas. Ya no quiero más eso. Yo quiero una nueva vida. No me di cuenta, pero en 5 minutos estaba ahí adelante. Estaba ahí tirado, estaba llorando como un niño, estaba entregando mi vida. Y ahí el pastor me abrazó, me alzó y me dijo: yo quiero ser tu amigo. Pero más que nada, quiero decirte que Jesucristo te ama y te está dando una nueva oportunidad. Y si tú te animas a creer en Él, vas a ser una nueva criatura. Ese día el Señor cambió mi identidad. Ese día entendí que Él es nuestro Padre y que tenemos un hermano mayor que se llama Jesucristo. Jesucristo el Señor. Y saben que nuestro hermano mayor, si algunos han leído la historia del hijo pródigo, ¿cuántos han leído la historia del hijo pródigo? La mayoría.
¿Vieron que el hijo pródigo tiene un hermano? Tiene un hermano que no se pone muy contento cuando llega el hermano perdido. Ese hermano tenía una tremenda crisis de identidad, el hermano del hijo pródigo. Pero nosotros tenemos un hermano mayor que no tiene problemas de identidad, Al contrario, se identifica tanto con su padre como se identifica tanto con aquellos que le aceptan en su corazón. Él no te va a dejar. Dice que el hermano del hijo pródigo le dijo al papá: pero si ahí está viniendo tu hijo, mira el que se fue, el que lo malgastó todo, el que le diste una oportunidad y no supo aprovechar. Y encima haces una fiesta, y encima haces una algarabía para atenderlo y recibirlo. Y yo que estoy acá todos los días con vos al lado, nunca ni siquiera mataste el carnero o el becerro, o te hiciste un gran asado para mí. Entonces su padre le dice: pero hijo, si todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Y es eso lo que te dice el Señor, es eso lo que te dice tu padre. Todo lo que Él tiene es tuyo, todo lo que Él tiene es tuyo. Y es eso lo que me dijo el Señor: todo lo que tengo es tuyo, todo lo que yo tengo es tuyo. Así lo dijo el Señor. Y te dice a ti en esta tarde: todo lo que el Señor tiene, las provisiones que Él tiene, el poder que Él tiene, la unción que ha sido delegada, todo lo que el Señor recuperó en esa cruz es tuyo, te pertenece, es tuyo. Si tú le has recibido a Jesucristo en tu corazón, Él te dio autoridad, te dio potestad. ¿Para qué? Para que te levantes, para que te pares, para que andes, que camines como un hijo de Dios, como un hermano de Jesucristo, para que tú puedas vivir con los beneficios de nuestro Padre. Pensé que se iban a poner contentos. No sea como ese grupo de hermanos que fue a un congreso, un grupo de hermanos que vivían en la selva. Se fueron a un congreso y como estaban acostumbrados a vivir en la selva, no sabían de las comodidades. Terminó el congreso y se quedaron afuera. Entonces alguien tuvo misericordia de ellos y dijo: mirá, son 7 hermanos que están ahí, son de la selva. ¿Será que alguien les puede encontrar un lugar para poder descansar en esta noche? Sí. Llamaron, consiguieron, fueron, buscaron un hotel de 5 estrellas, 5 estrellas y media. Resultado, los llevaron a estos hermanos, a estos discípulos de la selva, los llevaron al hotel. Al otro día los fueron a buscar para llevarlos otra vez a la terminal. Y cuando fue el conserje, cuando fue el botoner a abrir, los encontró durmiendo en el suelo. Los encontró acostados en el suelo. Y los despertó y se levantó uno, se fue a la otra pieza y estaba también en el suelo. Estaba acostado en el suelo. Los 7 durmieron en el suelo y tenían una suite maravillosa para disfrutar. Pero ¿saben qué? Nadie les informó los beneficios que tenían. Nadie les dijo los beneficios que tenían. Nadie les dijo: mire, ahí tiene el baño, puede usar. Mire, ahí tiene una cama, puede acostarse. Mire, ahí tiene la televisión, puede prender. Mire, ahí tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro. Eso está todo incluido en el beneficio. Entonces, que no sea como aquellos hermanos que tuvieron un gran beneficio, pero como nadie les informó, como nadie les dijo, como nadie les declaró lo que estaban viviendo y lo que tenían para disfrutar, no pudieron, como el hermano del hijo pródigo. Se privaba de los beneficios de su padre. Hoy se tocó ese tema, se habló de eso. Se habló de que nuestros padres, de nuestros antecesores, nuestros pastores, ellos tuvieron que cavar pozos, tuvieron que trabajar duro, tuvieron que hacerlo una y otra vez. Y en eso nos han enseñado, en eso nos han instruido. Fue así que cuando conocí a Cristo, empecé a viajar con mi pastor, empecé a andar con él, iba y le llevaba el maletín.
Iba y le acompañaba con la Biblia, les mostraba lo que le ofrecía mis servicios. Y yo escuchaba muy atentamente cada palabra que salía de su boca. Cada palabra que salía de su boca. Pasé 2 años dentro de la iglesia en donde no podía repuntar, no podía salir a flote. Ya era un discípulo, ya estaba siendo formado, pero no podía salir a flote. Ahí empezaron entonces a orientarme. ¿Por qué? Porque yo no podía salir a flote, algo estaba pasando. Claro, tenía que perfeccionarme. Volví a estudiar, volví a hacer aquello que no había hecho en 15 años atrás. Volví a utilizar mi mente en los estudios. Volví para poder culminar con mis estudios. Culminé los estudios secundarios. Culminé los estudios del terciario. Culminé los estudios que eran para perfeccionarme en la palabra. Comencé un tratamiento para poder entender las cosas realmente como son. La visión como es. La visión. En 40 años, los hombres pasan, pero la unción de Dios permanece. Los hombres pasan, pero la unción de Dios permanece. ¿Saben por qué se toman tiempo para formarnos, para educarnos, para enseñarnos en la visión, para enseñarnos en la palabra? Porque un día ellos ya no estarán. Y nosotros tendremos que tomar la punta, tendremos que ir al frente. Y tenemos ejemplo en nuestros padres espirituales. Tenemos ejemplo en los que vimos al reverendo Juan José, al pastor, al apóstol. Verlo predicar, oírlo, trabajar, verlo ensamblado en el movimiento. Y los que estamos viendo a los demás pastores, al servicio. Y ahora una nueva generación que se está levantando. Todo eso son beneficios que tenemos como hijos de Dios. Entonces tenemos que aprovechar al 100%. Tenemos que absorber. Yo viajaba con mi pastor y él iba hablando y yo lo observaba. Le cebaba mate y observaba todos sus gestos, todo lo que él hacía, todo lo que él decía. Escuchaba con atención. Hasta que un día soltó la palabra. Él no se dio cuenta y soltó la palabra y dijo: en todo este trabajo, aunque sean 2 personas, beban de mi espíritu, yo ya puedo morir tranquilo. Y yo pensé cuando él dijo esto y dije: Señor, yo quiero ser uno de esos 2. Señor, yo quiero ser uno de esos 2. Yo voy a ser uno de esos 2. Él pensando en toda la labor, en todo el trabajo, pero viendo que con que 2 personas bebieran de su espíritu. Y una persona que está entregada al servicio, entregada al amor de la obra, ya no vive ella, sino que Cristo vive en ella. Entonces, cuando él dijo que beban de mi espíritu, yo entendí que estaba diciendo que beban de la visión, que beban de este proyecto, que beban de este trabajo, que beban de esta unción, que beban de todo esto, que no es poco, sino que es mucho. Entonces yo dije: Señor, yo quiero eso. Yo voy a ser uno de esos que Él dice. Y comencé. Y el Espíritu Santo comenzó a traer palabra, comenzó a traer dirección. Comenzó a mostrarme cómo era el carácter de Jesucristo. Comenzó a desafiarme cómo era Él. Y solamente quiero darte 2 citas bíblicas para poder luego estar orando contigo, desafiándote. Dice la palabra en San Marcos. San Marcos, capítulo 3,
San Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Está hablando de Jesús y sus discípulos, entregados totalmente a la tarea, entregados totalmente a la predicación, entregados totalmente a la evangelización, entregados totalmente al desafío que el Padre les había encomendado al Señor. Dice el 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Y esta palabra me golpeó mucho, porque veía el carácter de Cristo, veía la pasión que Jesucristo siempre puso por cada uno en esta tierra, la pasión que Cristo tiene por cada persona. Se quedaba hora y fuera de hora ministrando a la gente, se quedaba hora y fuera de hora hablándole a la gente, enseñándole a la gente cómo es el reino de los cielos y cómo debía ser para entrar en el reino de los cielos. Se quedaba hora y fuera de hora entregándose, exigiéndose a sí mismo. Y dice que sus parientes, los suyos, los que estaban con él, cuando lo veían de esta manera, entregado por completo, dándose por completo a las gentes, dice que venían para retirarlo, para sacarlo. Venían para decirle, basta ya, deja ya, por favor retírate, vamos, volvemos, porque ya no se puede más. Ellos tenían tanta misericordia de él, tenían lástima de él. Esa es la característica de Jesucristo. En estos días, en estos tiempos, la gente no quiere saber nada de esto. La gente quiere oír solamente mensajes de prosperidad económica. La gente quiere oír ese tipo de mensajes, solamente bendiciones materiales. Pero Cristo lo entregaba todo, lo daba todo, se ofrecía por completo. Mira lo que dice San Marcos, capítulo 10, versículo 32. Ahí nomás cerquita, San Marcos capítulo 10, versículo 32. Ya estaba al borde de ser crucificado Jesús. Estaba al borde de ir al Gólgota. Estaba a unos kilómetros de la ciudad donde iba a ser crucificado. Y yo que él me iría más lejos. No sé qué dice usted, no sé qué decís vos. Sabiendo de que a donde estaba yendo le esperaba la muerte. Dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Iba por el camino subiendo a Jerusalén. Y estaba a víspera de ser crucificado. Estaba a víspera de ser entregado. Estaba a víspera de ser molido. Estaba a víspera de ser maltratado. Pero él dice que iba camino a ese lugar. Él iba camino a la muerte. Él iba camino a Jerusalén, dice, y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Sus propios discípulos, sus propios allegados veían la actitud de Jesús, veían que era alguien que no le escapaba a las responsabilidades, era alguien que atropellaba lo que tenía que atropellar. Muy lejos del Jesús que le pintan hoy en día. Un Jesús que habla despacito. Un Jesús que no se hace conocer. Un Jesús que da charlas y charlas y charlas morales. Era un Jesús vibrante.
Era un Jesús que con sus hechos se exigía a sí mismo y exigía a todos los que estaban con él. Un Jesús apasionado, un Jesús entregado por completo, como debe ser cada uno que le diga sí al Señor, como debe ser cada uno que le dice sí a Cristo, entregado por completo, sin condiciones, exigido por las circunstancias, exigido por todas las cosas que pueden venir hacia adelante. Dice que Él no iba atrás, Él no iba atrás, Él iba adelante, Él iba primero. Y los muchachos que estaban con Él sabían de que Él iba a ser crucificado, pero estaban con miedo, decían, este está muy de la cabeza. Sabe que va a sufrir, sabe que va a morir, sabe que va a ser crucificado, pero Él va allá adelante. Así va a ser el ministerio de estos 40 años que viene. Así va a ser el ministerio de una juventud que se va a levantar en el poder de la fuerza de Dios. Porque el Padre es así, el Padre es apasionado, el Cristo, nuestro hermano mayor, es así, apasionado. Y tú también en esta tarde vas a ser encendido por esa pasión, la misma que sucumbía como un volcán en el interior de Cristo. Si eso no hubiese pasado, si Cristo no fuese así, yo no estaría aquí, tú no estarías acá. Una generación de discípulos, de 12 hombres, de familias, no hubiesen entregado, no se hubiesen muerto, no se hubiesen dejado decapitar, no se hubiesen humillado, no hubiesen sido resistidos en la persecución. Dice el libro de Hechos que cuando veían venir a los seguidores de Cristo, decían, ahí vienen los que trastornan el mundo. Ahí vienen los que sucumben el mundo. Y es eso lo que van a decir por ti. Y es eso lo que van a decir por mí. En esta nueva etapa de la vida. En esta nueva etapa del ministerio. Ahí vienen los goyanos. Ahí vienen los correntinos. Ahí vienen los de Santa Elena. Ahí vienen los uruguayos. Ahí vienen los brasileños. Ahí vienen los que trastornan el mundo entero. Hubo alguien que pagó el precio. Hoy no es precio para jugar, no es precio para despreciar, no es precio para tener por poco, para pisotear. Es precio de sangre, preciosa sangre. Una sangre que limpia, que lava, que redime. Es precio genuino, es el Hijo, nuestro hermano mayor, el que se ofreció por vos, por mí. Y dice que nos comisionó, le dio autoridad a la iglesia, le dio autoridad a ti y a mí, sí. Cuando el Señor me habló y me llamó, así como Moisés cuando le habló desde la zarza. ¿Qué pasa que está prendiendo fuego? ¿Qué pasa que todo está ardiendo? ¿Qué pasa que mi corazón arde? ¿Qué es lo que pasa? Es que el Señor se provee. ¿Para qué? Para que continúe, para que la unción prosiga, para que la identidad continúe, para que el ministerio continúe. Si todavía no conoces lo que es Ministerio Congregación Cristiana Nueva Unción, yo te invito a que puedas acercarte a tu líder, a tu pastor. Acércate. Pregúntale cómo comenzó, pregúntale cómo surgió, pregúntale. Como dijo mi esposa, no te olvides que este movimiento nació bajo el fuego y el poder del Espíritu Santo. Y yo soy una persona hambrienta y sedienta de Dios. No me conformé con aquel día que el Señor me limpió, rompió mis vestiduras viejas. No me conformé con eso, sino que todos los días prosigo, todos los días busco la frescura, todos los días, porque sé cuál es mi identidad. Me presento ante Él como su hijo, me presento delante de mi abogado, mi hermano mayor, como su hermano. Sé cuál es mi identidad. Si tú supieras cuál es tu identidad,
levantarías tu mano y dirías: sí, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hermano. Si tú supieras cuál es tu identidad, te levantarías en estos días. Está comenzando un nuevo año. Está comenzando un nuevo año. 2016 es un año de desafío, pero tú le das la nota. Si tú quieres, puede ser un año como cualquier otro. Si tú quieres, puedes perder los 365 días del año. Pero si tú quieres, puedes levantarte como un hijo de Dios. Puedes levantarte como un ungido del Señor. Dice que en el tiempo de los reyes hubo un rey de 8 años. ¿Hay alguno de 8 años acá? Hubo un rey de 8 años, nieto y nieto y nieto de David, que vio a su bisnieto, a su bisabuelo desperdiciar todo lo que David hizo, echar por tierra todo lo que él había hecho. Y pasó otro rey que fue su abuelo, y pasó otro rey que fue su abuelo también. Pero él, cuando asumió el reinado, tenía 8 años. Y él decidió ser como David, su padre, dijo. Él decidió ser como su antepasado, que llevaba la unción y llevaba la visión. Él decidió. Entonces está en cada uno de nosotros. Tú puedes salir por esa puerta como si nada pasó, pero también puedes salir por esa puerta decidiendo ser como nuestros hombres de Dios, que se han ofrecido todo, que lo han entregado todo, como nuestros baluartes del día de hoy, y como nuestro hermano ejemplo mayor, Jesucristo. Tú decides lo que quieres hacer. Yo le voy a pedir por favor a Alejandra que pueda estar pasando para poder leer por último lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Tal vez nunca te decidiste como ese joven, como ese niño, porque era un niño, 8 años ese rey. Y tuvo muchos malos ejemplos, muchísimos malos ejemplos. Él vio a su padre, vio a su abuelo, vio a su tatarabuelo desviar el corazón de todo el pueblo. Pero en los libros, encontró los libros de las crónicas de los reyes. Encontró los libros de las crónicas de los reyes. En esos libros se escribían los hechos de los reyes. Y encontró, como tú y yo encontramos, en el ruaj de Dios, en la palabra, en el aliento de Dios, cómo es nuestro Padre, cómo es nuestro hermano, cómo son los hombres de Dios. Él encontró que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y dijo: epa, este está más allá de mi tátara. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Como yo le miraba a mi pastor, que después, más adelante, fue mi suegro.
Lo miraba y él no se daba cuenta que yo lo estaba escuchando. Y yo le decía dentro mío, yo voy a hacer. Cuesta mucho porque venimos de cosas duras, de cosas difíciles. Pero el que comienza la buena obra la perfecciona, y el que lo hace es el Espíritu Santo. Mira lo que dice: pues no os habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: papá querido, Abba Padre, papito. Y dice el 19, ahí ya somos hijos. Ya somos hijos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Los árboles anhelan que tú y yo nos levantemos a cuidar el medio ambiente. Los ríos anhelan que tú y yo nos levantemos a cuidar del medio ambiente. Las aves, cuanto más los hombres, anhelan que tú y yo, con o sin prácticamente nada de experiencia, se manifiesten como hijos de Dios. Se manifiesten como hijos de Dios. Es muy breve lo que te voy a comentar ahora para estar orando. Con mi esposa nosotros también atendemos una obra más antigua que abrimos en Artigas, en Uruguay, hace unos 5 años. Y una discípula de ahí que se negaba a hablar de Dios, se negaba a hablar del Señor. Pero un día que tuvo que internarse en Montevideo, tuvo que compartir la habitación con 3 personas. Una de ellas estaba postrada, la otra estaba muy enferma y la tercera era una persona que estaba esquizofrénica. Estaba siendo medicada, pero las medicaciones no le hacían efecto. Y dice que se levantaba y caminaba y decía: ¿cuándo viene el doctor? Y le explicaban ahí los primeros momentos, era llevadero, pero ya después que pasaban las horas se volvía un poco cansativo. Llegó la noche y se volvía a levantar. No le hacían efecto los sedantes. Y decía: ¿cuándo viene el doctor? Quiero ver al doctor. Entonces ellas que estaban ahí desde la cama le hablaban, le decían: mira, quédate tranquila que el doctor va a venir mañana. Ahora ya es noche, ahora no, va a venir mañana. Y esta discípula estaba ahí en medio de ese momento. Y dice que estaba en su corazón, decía: ¿le hablo, no le hablo? ¿Le digo, no le digo? Le comento que soy hija de Dios, le digo que hay esperanza para ella, oro por ella, ¿qué hago? Dice que estaba en esa ida y vuelta. Dice que vinieron los enfermeros, aplicaron otra dosis de sedante y aparentemente se quedó desplomada, dormida. Entonces ellas, las que estaban en la habitación, alcanzaron a cerrar los ojos. Cerraron un poco los ojos para descansar, ya era casi las 2 de la madrugada. Y dice que cerraron los ojos y volvieron a abrir así, como que si pasó un ratito, pero realmente pasaron 3 horas. Ya era las 5 de la mañana. Y mira así, la discípula que estaba ahí, mira y ve que en la cama no estaba. No estaba. Para eso
esta señora esquizofrénica en algunos momentos le había dicho, y se acercaba así como desorbitada y le decía: háblame de Dios. Y ella se conmovía por dentro y decía: ¿será que le digo o no le digo? Y seguía caminando esta mujer, ¿no? Y por ratos volvía y le decía: háblame de tu Dios. Y claro, todos ya la tomaron como lo que parecía una persona totalmente desorbitada. Entonces, cuando pudieron reposar después de los sedantes a esta mujer, ella abrió los ojos a las 5 de la mañana y miró y no la encontró en la cama. Entonces dijo: ¿qué habrá pasado? ¿Se la habrán llevado? ¿Qué habrá pasado? ¿Se la habrán llevado a esta muchacha? Y a las 8 de la mañana, cuando llega la enfermera con el desayuno y esas cosas, le dice: ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué pasó con la joven que estaba ahí, que estaba media? Dice, ustedes no saben lo que pasó. ¿Qué pasó? A las 2:05 de la mañana más o menos, abrió la puerta, caminó por el pasillo, pasó por donde estaban los guardias, salió por la puerta del frente, caminó unas cuadras y encontró un puente y se tiró del puente. Se suicidó. Cuando esta discípula me contaba, se desgarraba de dolor. Dice: me tiré en la pieza, pastor, me decía, me tiré en la pieza de rodilla. Y me hizo imaginar como en los tiempos antiguos que se rasgaban las vestiduras. Y me tiré en la pieza. Y decía: ¿por qué no le hablé de Dios? ¿Por qué no me manifesté? ¿Por qué no mostré mi credencial? Que soy una hija de Dios. ¿Cuántas veces me dijo: háblame de tu Dios? Háblame de tu Dios. Y muchos predican que el mundo no necesita a Dios, que el mundo está condenado, que el mundo está totalmente destinado al infierno. Pero el mundo está diciendo: háblame de tu Dios. Háblame de este Cristo que te salvó. Háblame de este Cristo de poder. Solo algo así como para salvarme a mí. Solo algo así como para rescatar al mundo. El mundo está esperando que te manifiestes. Si puedes ponerte de pie.